Mientras probaba equipos de mapeo en el fondo del océano, cerca de una fosa olvidada, el buzo Matt captó algo inusual en el sonar. Una estructura rectangular, demasiado simétrica para ser natural, emergía bajo la arena como un secreto a punto de despertar. El equipo pensó que se trataba de tuberías antiguas, pero estaba equivocado. Grabado en el metal oxidado, el número 713 parecía devolverle la mirada. No había rieles, ningún registro, ninguna explicación, solo un silencio denso, y un vagón de tren donde ningún tren debería estar. El cielo estaba gris cuando la embarcación Orión echó el ancla sobre la fosa costera. Matt, un buzo experimentado y técnico en sonar, preparaba los cables mientras el mar se mecía en un silencio profundo. Era otra misión de mapeo submarino, como tantas otras. Pero aquella mañana, el aire cargaba con un peso extraño. Durante los primeros escaneos, una forma inusual apareció en la pantalla. Rectangular, con bordes bien definidos, descansaba bajo la arena como si hubiera estado escondida durante décadas. Al principio, el equipo pensó que era una antigua tubería naval. Pero conforme el contorno se revelaba por completo, la simetría llamaba la atención. Matt entrecerró los ojos y ajustó la resolución del sonar. El objeto no era natural ni coincidía con los patrones típicos de la región. No existían registros de estructuras sumergidas en esa área, ni rieles, ni naufragios. Aún así, ahí estaba, un gigante metálico enterrado en el silencio del océano. La cámara submarina fue lanzada, deslizándose por el cable hasta desaparecer en las profundidades azul oscuro. En la pantalla del Orión, la imagen temblaba levemente, distorsionada por las partículas suspendidas en el océano. Poco a poco, la silueta del objeto comenzó a tomar forma. No era una roca, ni chatarra. Tenía ángulos rectos, remaches y una puerta lateral visible. Eso es un vagón de tren, murmuró uno de los operadores. Matt se acercó a la pantalla en silencio, absorbiendo lo que veía. La forma era inconfundible, rectangular, con ventanas cubiertas de limo marino y desgaste en los extremos. Pero ahí, en ese punto remoto del océano, eso no tenía ningún sentido. Sin rieles, sin ruta, sin historial de descarrilamientos en la zona, nada. La estructura descansaba parcialmente cubierta por arena, como si hubiera sido colocada allí. Grabado en su costado metálico, sucio y corroído por el tiempo, un número aún era legible: 713. Matt anotó el número, sintiendo un escalofrío involuntario subirle por la nuca, pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte los próximos videos. Con los equipos revisados y la luz verde del centro de control, Matt inició el descenso. El agua a su alrededor se oscurecía rápidamente, tragándose la luz natural hasta que todo se convirtió en un manto denso y silencioso. Cada metro descendido lo acercaba al objeto, y también a lo desconocido. La radio chisporroteaba suavemente con las actualizaciones del equipo Orión en la superficie. Al llegar al fondo, la linterna de su casco iluminó el contorno completo de la estructura. El vagón estaba inclinado, con uno de los extremos parcialmente enterrado en la arena gruesa. Lodo cubría las ventanas, y crustáceos se habían fijado a los bordes metálicos. El número 713 ahora se veía más nítido bajo la luz directa. Matt rodeó la estructura con cuidado, evitando levantar sedimentos. Encontró una puerta trasera menos dañada, aún sellada, pero con señales de fragilidad. Tomó una herramienta de corte y comenzó a trabajar en el marco oxidado. Cada chispa que salía parecía más una advertencia que una apertura. La traba cedió con un chasquido hueco, ahogado por la presión del agua alrededor. Matt empujó la puerta con esfuerzo, que chirrió lentamente antes de abrir espacio para que entrara. Una nube de arena y burbujas se elevó, enturbiando el interior por algunos segundos. Encendió la luz principal y se sumergió entre los escombros preservados. Dentro, el tiempo parecía haberse congelado. Filas de asientos tapizados en tela rojo oscuro se alineaban a ambos lados, ahora descoloridos y cubiertos por una fina capa de polvo marino. El piso, sorprendentemente intacto, crujía bajo el peso del equipo de Matt. Las ventanas laterales solo mostraban la oscuridad del océano. Había objetos personales atrapados entre los asientos,
una pluma, un cuaderno, un reloj detenido a las 6:47. En uno de los compartimientos superiores, encontró una maleta plástica sellada, intacta. Al abrirla, documentos cuidadosamente protegidos revelaban una fecha: 12 de octubre de 1962. Aquello no fue accidental. Alguien había planeado que esto se conservara. Mientras inspeccionaba el suelo metálico, algo bajo los pies de Matt sonó diferente. Un eco hueco, como si hubiera un espacio debajo. Se arrodilló y retiró la arena con cuidado usando sus manos enguantadas, revelando un contorno metálico circular. Era una escotilla reforzada, con bisagras casi invisibles cubiertas por décadas de sal y sedimentos. Definitivamente, eso no formaba parte de la estructura original de un vagón de pasajeros. Con esfuerzo, Matt colocó la herramienta en la ranura y forzó. La escotilla se movió lentamente, liberando una secuencia de burbujas y un sonido grave y sordo. Una escalera descendía hacia la oscuridad, estrecha y húmeda. Encendió una luz auxiliar y miró hacia abajo. Las paredes internas estaban limpias, revestidas de acero cepillado con pequeños paneles oxidados. «Esto no es parte del vagón», murmuró por la radio mientras iniciaba el descenso. Pasó por una puerta automática entreabierta y finalmente pisó un suelo de goma negra. El lugar era frío, a pesar de estar aislado del agua. Paneles apagados, tuberías, y el olor metálico del olvido llenaban el aire. No era un vagón, era una instalación, un puesto científico escondido bajo el océano. La luz de la linterna danzaba sobre las paredes cubiertas de paneles de control antiguos, muchos aún intactos. Etiquetas amarillentas marcaban términos técnicos: presión interna, flujo térmico, nivel de salinidad. Todo estaba demasiado bien organizado como para ser un refugio improvisado. Ese lugar tenía propósito, y secretos esperando ser revelados. Sobre las mesas de acero, tubos de ensayo sellados, mapas oceánicos plastificados y un diario de bitácora parcialmente lleno. La caligrafía era firme y fechada: 1961, 1962, y, sorprendentemente, entradas hasta 1998. Matt hojeó el cuaderno con manos temblorosas. Los registros no solo continuaron después del accidente, sino que parecían haber sido actualizados. El proyecto no fue abandonado tan pronto como pensaban. En un armario lateral, encontró trajes de buceo colgados como fantasmas esperando una misión que nunca regresó. Cada traje tenía etiquetas bordadas: E-Car, N. Bellamy, R.S. Green, W. Tusen. El descubrimiento transformaba el escenario en un campo de memoria congelado. Era oficial, aquella era una base científica, activa por décadas, escondida bajo el mar. Matt avanzó por un pasillo angosto que conducía a una sala central, donde una gran mesa de vidrio sostenía decenas de diagramas técnicos. Las hojas estaban conservadas dentro de fundas plásticas selladas, algunas marcadas con el sello del gobierno estadounidense. Entre los documentos, se repetían términos como variaciones térmicas profundas e interferencia salina en la capa mesopelágica. Era evidente, se trataba de una operación de investigación oceánica avanzada. Un armario al fondo reveló algo aún más intrigante: muestras biológicas almacenadas en compartimientos refrigerados, aún alimentados por una fuente de energía auxiliar. Había algas, crustáceos, fragmentos de coral, todos etiquetados con fechas que iban de 1963 a 2001. También se encontraron registros manuales de patrones climáticos, conectando variaciones oceánicas con eventos en la superficie. La estación funcionó mucho más tiempo de lo que cualquiera hubiera imaginado. De vuelta al diario de bitácora, Matt encontró una anotación resaltada: vagón sellado como entrada. Evacuación solo en caso de emergencia total. La estructura en la que había entrado, el tren sumergido, era un disfraz. Una fachada deliberada. No fue un accidente. Fue estrategia. Una manera de ocultar la entrada a la base científica más secreta que haya existido bajo el océano. A pesar de estar intacta, la estación parecía abandonada desde hacía mucho más tiempo del que los registros indicaban. No había señales de lucha, ni daños internos, solo silencio, polvo fino, y equipos abandonados como si hubieran sido usados la noche anterior.
Tazas metálicas seguían sobre la mesa de la cocina, una de ellas con restos de café seco. Aquello no parecía una evacuación de emergencia. Parecía una partida silenciosa. Matt activó el micrófono de la Orión. Base subterránea localizada. Estructura intacta. Pero no hay nadie aquí. Del otro lado, solo estática, y el susurro del viento sobre las olas. Recorrió los dormitorios, abrió armarios, inspeccionó cajones. Todo ordenado, todo limpio, como si los científicos se hubieran preparado para volver. Pero no volvieron. Y nadie los buscó. Encontró un terminal antiguo con la pantalla rota, pero aún funcional. Mostraba fechas y nombres. En los últimos registros, una línea se repetía todos los días durante 2 semanas. Esperando rescate. No hubo pánico. No hubo alarma. La tripulación permaneció allí, aislada, esperando. Y luego, simplemente desapareció. La pregunta ya no era solo, ¿qué era este lugar?, sino, ¿a dónde fueron? Matt emergió lentamente, rompiendo la superficie gris como quien vuelve de otra era. De regreso a la embarcación Orión, se quitó el casco con un suspiro profundo, no de agotamiento, sino de inquietud. Se sentó en silencio mientras los técnicos desconectaban los cables y descargaban los datos. Su mirada perdida lo decía todo. Aquella misión había cambiado de naturaleza. Horas después, ya con los archivos digitalizados, comenzó a buscar los nombres bordados en los trajes. Walter Tuzin, Elise Carr, Ned Bellamy, Ruth S. Green. Consultó registros militares, archivos científicos, periódicos antiguos. Durante mucho tiempo, parecía que esas personas nunca habían existido. Ni una nota, ni una foto, solo páginas en blanco. Hasta que apareció un artículo olvidado en un periódico local de Oregón. Con fecha del 4 de junio de 2001, tenía el título: Excientíficos reclusos comparten historias de un proyecto oceánico secreto. En la foto en blanco y negro, 4 rostros envejecidos, sonriendo frente al mar. Eran ellos. Sobrevivieron. Y por alguna razón, nadie jamás se lo contó al mundo. Con la confirmación de los nombres, Matt no perdió tiempo. Localizó la dirección de Walter Tuzin, el único aún con vida según los registros médicos. Un antiguo científico, ahora con más de 90 años, viviendo en una pequeña casa frente al mar. Respiró hondo, marcó el número, y esperó con el corazón latiendo más fuerte que durante la inmersión. Hola. La voz del otro lado era débil, pero firme. Matt se presentó brevemente, explicando que había encontrado la estación, el vagón, los registros. Del otro lado, un silencio largo y denso, hasta que Walter respondió: pensamos que nadie volvería a ver ese lugar jamás, pero me alegra que haya sido alguien como tú. Matt sostuvo el auricular con más fuerza. La voz de Walter parecía cargar con el peso de todo lo que se había guardado en silencio durante décadas. Le contó sobre la misión, la falla en el acceso al vagón, el confinamiento, el rescate 3 días después. No hubo tragedia, dijo, pero sí hubo olvido. Al colgar, Matt entendió. El silencio del océano no era vacío, era memoria dormida. Matt permaneció sentado durante largos minutos, mirando el mar abierto. La inmensidad azul ya no parecía solo agua, parecía una biblioteca sin estantes, llena de historias olvidadas. La estación sumergida no era solo una base científica, era un monumento oculto a la persistencia humana, a la valentía silenciosa de quienes trabajan al límite de lo desconocido. Releyó los registros digitalizados, ahora con otros ojos. Cada anotación, cada experimento, cada borrador era un testimonio de dedicación en condiciones extremas. No buscaban fama, ni reconocimiento. Estaban allí porque creían en algo más grande, entender el océano para proteger el mundo que lo cubre. Y por eso, fueron olvidados. Pero Matt no los olvidaría. La llamada con Walter despertó algo en él, no solo admiración, sino responsabilidad. Si esos nombres desaparecieron de la historia, le correspondería a él sacarlos a flote, no solo con palabras, sino con respeto. Y el primer paso sería contar esta historia. Completa, con verdad. De regreso en el continente, Matt organizó todos los datos recolectados, videos de la expedición,
copias de los documentos, fotografías de los trajes y los registros científicos. Cada archivo fue catalogado y enviado a universidades, institutos oceanográficos y archivos históricos. Por primera vez en más de medio siglo, el mundo tendría acceso a la existencia de la Estación 713 y a los nombres que durante tanto tiempo quedaron enterrados. Preparó un informe completo, con narrativa clara, lenguaje técnico pero también humano. Quería que fuera científico, sí, pero también emocional. Incluyó fragmentos del diario de bitácora, imágenes del laboratorio y la grabación de la llamada con Walter. No como curiosidad, sino como memoria viva, como prueba de que no todo lo que el océano guarda debe permanecer olvidado. La historia captó atención, pequeña al principio, pero creciente. Científicos reconocieron los nombres. Parientes lejanos hicieron contacto. Museos solicitaron piezas recuperadas. En menos de 2 meses, la historia de la estación sumergida se convirtió en tema de revistas, artículos académicos y paneles de conferencia. Matt no solo se había sumergido en un misterio, había rescatado un legado entero. Meses después, Matt regresó al mar. No para investigar, sino para rendir homenaje. Llevó consigo una cápsula sellada con los nombres del equipo, el símbolo de la estación y un mensaje: que el valor silencioso nunca se pierda en las corrientes del tiempo. La dejó junto al antiguo vagón, que ya no era un enigma, sino un marco conmemorativo. En la superficie, se mantuvo en silencio por unos minutos, observando las olas. Pensó en Walter, en los que ya se fueron, y en aquellos que jamás serán recordados. No todo valor viene acompañado de aplausos. A veces, se esconde en el fondo del mar, entre acero y sal. Y todo lo que necesita es alguien dispuesto a escuchar. Matt no era un héroe. Era un mensajero, un eco, un puente entre el presente y un pasado que casi fue borrado. Será recordado, no solo como el hombre que encontró la Estación 713, sino como aquel que demostró que ni el océano más profundo puede enterrar el espíritu humano.